Recientemente, mientras navegaba por Instagram, me encontré con este video y quise aprovecharlo para hablar un poco acerca del tema del calvinismo y cómo para mí es una doctrina que tiene implicaciones morales destructivas para nuestro caminar con Jesús. Voy a colocar este video y después voy a hacer una reflexión a partir de lo que escuchemos ahí. Voy a reproducirlo. Es increíble que una de las doctrinas más cuestionadas y que cuando uno la enseña o la publica en las redes, la gente como si estuviera echando limón en los ojos. Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Pero ¿cómo es posible que Dios escoja a unos y a otros no? ¿Y qué? Él es Dios. O sea, ¿qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay que Dios tenga escogidos? ¿Qué problema hay? O sea, de verdad, ¿qué problema hay que Dios tenga escogidos? Es que Él es el dueño, es que Él es el Señor. Es que Él puede hacer de una vasija de honra y otra vasija de deshonra. ¿Qué problema tienes con eso? Le vas a decir al alfarero, que el barro diciendo al alfarero, pero ¿qué estás haciendo de mí, Señor? O sea, de verdad. Yo creo que una doctrina de las más polémicas y más rechazada, la doctrina de la elección de Dios. Pero es que mira aquí, mira lo que dice acá, y mira lo que dice acá. El mero hecho de saber y entender que Dios es soberano, ya con eso tengo para creer que Dios puede escoger a unos y a otros no, porque es Dios. Como decía Spurgeon, si nosotros somos libres de escoger nuestra novia, nuestro novio, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿será que Dios no puede ser libre para escoger la suya? Y no solamente es libre para escoger la suya, sino para escoger la novia y decirle cómo tiene que vivir, y decirle cómo tiene que hacer, y decirle cómo tiene que ser. ¿O no? Es Dios. Es que el problema es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros. No, Dios no es como nosotros. Bien, en este video vimos varias cosas que me gustaría comentar o hacer algunas aclaraciones. La primera es con respecto a nuestras intuiciones morales. Este pastor, predicador, habla de cómo muchas personas se oponen a este tipo de ideas, ¿no? Como las doctrinas calvinistas, básicamente, porque como que le dice él, como es como si les echaran limón en los ojos. Y eso hace parte de lo que se considera o se conoce como las intuiciones morales. Las intuiciones morales son como esas respuestas innatas que nosotros tenemos al escuchar ciertas proposiciones o ideas. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, golpear animales en la calle está bien, yo siento una repulsión innata y prácticamente todas las personas mentalmente sanas sienten una repulsión innata hacia esa idea. Esas son nuestras intuiciones. Y por supuesto, nuestras intuiciones no son perfectas, pero muchas veces son un buen indicativo que nos acerca o nos aleja de ciertas ideas. Me gusta poner el ejemplo de eh, Dios en la historia de con Abraham e Isaac. Cuando nosotros leemos la historia, buscamos razones para justificar lo que Dios hizo. Dios estaba probando la fe de Abraham, etcétera. O en la historia de Jesús con la mujer cananea, cuando Jesús parece compararla con un perro. Buscamos contexto cultural, etcétera, etcétera. Pero siempre a partir de esa intuición de este no puede ser un Jesús que compara una mujer con un perro porque sí, o un Dios que quiere que juega con un padre pidiéndole el sacrificio a su hijo para luego retractarse. Siempre buscamos una manera de justificar lo que vemos a partir de nuestras intuiciones morales. En el caso del calvinismo, nuestras intuiciones morales nos dicen, el Dios que tenemos en la Biblia es un Dios que condena a las personas, a ciertas personas porque sí, porque, porque sí, básicamente, porque así lo quiso, porque es arbitrario. Innatamente sentimos una repulsión hacia esa idea porque conocemos el carácter de Dios en las Escrituras, conocemos el carácter de Jesús en las Escrituras. Entonces, por eso es que rechazamos doctrinas como el calvinismo de forma innata, porque es una idea moralmente repugnante. El que Dios sea tan arbitrario como para condenar eternamente a personas las cuales no tienen ningún tipo de esperanza en los años de vida que tengan. O incluso en casos más extremos, a infantes que ni siquiera han tenido la oportunidad de vivir. Cuando esta persona habla de la soberanía de Dios, parece hacer una equivalencia entre soberanía y arbitrariedad. Que Dios es soberano significa que Dios tiene el control del mundo, pero no dice exactamente cómo ejerce ese control. Dios puede ser tan soberano que ha decidido crear un mundo con agentes libres cuyas acciones tengan verdadero valor, significado y repercusiones morales y responsabilidad. Si Dios se encarga de todo absolutamente, y queremos decirlo de manera literal, tenemos que atribuir secuestros, cualquier tipo de perversiones y delitos a Dios, porque al final Él es soberano bajo ese concepto.
Entonces, no, la soberanía de Dios no es arbitrariedad. Luego esta persona dice, ¿qué problema hay con que Dios tenga escogidos? El problema no es que Dios tenga escogidos o no. El tema es qué significa ser un escogido de Dios y cuál es el medio de la elección. En la Biblia la elección siempre tiene que ver con Dios escogiendo a un pueblo, a un grupo de personas para decir, ustedes me van a representar en el mundo y van a ser la manera en la que el mundo llega a mí. No es una forma de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Vemos un Dios que escoge un pueblo para que lo represente en el mundo y aquellos que respondan en fe, en obediencia, sean parte del grupo de los escogidos. No es una cuestión arbitraria. Nuevamente, por eso la doctrina de la elección de Dios, yo no tengo problema y nadie tiene problema realmente con la doctrina de la elección de Dios. El problema es que esta persona asume que la elección de Dios tiene que ver con una cuestión unilateral, arbitraria de su doctrina calvinista, que es moralmente repugnante. Y este ejemplo que puso acerca de Spurgeon, ¿no? De que si nosotros escogemos nuestras novias, porque Dios no puede escoger a la suya. Claro, Dios puede escoger a su novia. Nuevamente, novia es un concepto corporativo, la iglesia. Dios ha escogido a la iglesia como pueblo y todo el que se une a ese grupo por medio de la fe en libre elección hace parte del grupo de los escogidos, pero no es una cuestión arbitraria. Pero en este caso, siguiendo las implicaciones lógicas de ese ejemplo, Dios no solo está escogiendo a su novia, está escogiendo al resto de mujeres que no son su novia y metiéndolas a una cámara de tortura para siempre y ganando satisfacción por eso. Nuevamente, por eso digo que el calvinismo es una doctrina moralmente repugnante, porque sus implicaciones son moralmente repugnantes. Vistan a un Dios que es básicamente un monstruo y que nosotros debemos alinear y someter, cauterizar nuestra conciencia para decir, no, en verdad, eso está bien. Es como C.S. Lewis decía, si lo que Dios dice, perdón, si nuestra idea de bueno es totalmente opuesta a la de Dios en cuanto a su carácter, parecería ser que Dios es un demonio, ¿no? Porque nosotros, si pensamos en ese ejemplo de, ok, si se casa con esta mujer, pero al resto las mete en una cámara de tortura para siempre, tenemos que decirle eso es bueno, tenemos que decir eso es bueno, eso es moralmente aceptable. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por eso hablo de las implicaciones lógicas, ese es el otro punto, de esta doctrina. Si Dios es así de arbitrario, eso cauteriza nuestra conciencia. Y debemos decirle a eso que es moralmente repugnante, bueno, solo porque supuestamente es como Dios actúa o lo que Dios hace. Y esta persona dice, Dios no es como nosotros. Claro, pero no es peor que nosotros. Si nosotros, si un padre ama tanto a sus hijos que cree en ellos, invierte en ellos, los busca, hace todo para que les vaya bien en la vida, hace su máximo esfuerzo, pensaríamos que Dios no lo hace, que simplemente coge un hijo y al otro le deja tirado. Ah, pero es que nosotros somos hijos de Dios. Bueno, pero todos somos criaturas de Dios y en ese sentido somos sus hijos. Si nosotros como humanos no haríamos eso por un hijo que amamos, lo haría Dios, de dejarlo allá tirado y simplemente concentrarse en uno de los dos. Dios no es como nosotros, pero no es peor que nosotros. Por eso el calvinismo es una doctrina moralmente repugnante, porque nos invita a cauterizar nuestra conciencia y a llamar a lo malo bueno simplemente porque lo hace Dios. Pero en la Escritura no vemos a ese Dios. Esa es la reflexión que quería dejarles y bueno, espero poder reactivar un poco la actividad en el canal. Gracias por ver.